Bueno, en este video vamos a ver las prácticas número 3 y número 4 de conciliaciones cuadráticas. Ya habíamos visto la número 1, la número 2 y la número 8 en la sesión del martes. Entonces, esta práctica tiene unas partidas adicionales en la parte de bancos que no habíamos visto en esas prácticas anteriores. Bueno, acá está el enunciado. Esta cambia un poco el formato. Las otras teníamos que hacer match entre los estados de cuenta. Y aquí ya nos dan en realidad la información para montar la conciliación. Entonces lo que nos dice es que hagamos una conciliación por saldos ajustados de alfileres SA para el mes de septiembre del 20X4 y los asientos de ajuste respectivos con los datos que se dan a continuación. Ya sabemos que de banco a libros y de libro a banco no vamos a evaluar en este caso. Entonces vamos a incluir los saldos finales, ya acá me los dan, saldo al fin de mes de cada uno de bancos y de libros. Entonces para bancos me están diciendo que el saldo final en agosto fue de 20,000 y que el saldo final de septiembre fue de 41,348. Y para libros nos están dando el saldo final de agosto, que son 34,780, y el saldo final de libros de 26,880. Vean que ya aquí nos dan la información directamente, no la tenemos que tomar de ningún estado de cuenta. Y es una forma tal vez más sencilla de presentar la conciliación. Vean que nos están dando los cobros según bancos, que son 77,610. Estos cobros son equivalentes a las entradas. 77,610 en entradas de bancos. Y los pagos de libros nos están dando que son 69,100. Y ahí ya tendríamos las salidas, en este caso, de libros. También nos dan los ingresos según libros, que serían las entradas de 61,200. Y ya aquí tendríamos la primera línea lista de los saldos de arranque de libros. Yo les había explicado que se puede hacer la validación inicial, más entradas, menos salidas. Nos debería dar este saldo final, entonces sí lo tenemos cuadrado. Para el caso de bancos, hay que hacer el cálculo de las salidas. Entonces, si tenemos entre el saldo inicial y las entradas 97,610 y el saldo final es 41,348, vamos a sacar por diferencia las salidas. Entonces, las salidas tuvieron que ser 56,262. Por diferencia saqué las salidas. En este caso el enunciado no me da explícitamente las salidas. Y ya con eso tenemos ambas líneas iniciales. Vamos con las partidas conciliatorias. La primera partida conciliatoria son los depósitos en tránsito. Entonces vamos a incluir los depósitos en tránsito. Ya ustedes saben que esa es una partida conciliatoria de los bancos. Y en ese caso tenemos que los depósitos en tránsito hay del mes anterior, que son de agosto, y hay depósitos en tránsito del mes de septiembre. Entonces, ambos los incluimos en la conciliación. Y vamos a arrancar con los de agosto. Los depósitos en tránsito de agosto fueron 30,000 colones. Esos ya sabemos que suman en los saldos de bancos porque estaban en el saldo de libros, sin embargo no habían llegado a bancos, por eso sumamos los depósitos en tránsito. Y tenemos también cheques pendientes. Voy a insertar unas líneas porque banco sí tiene un poco más de partidas conciliatorias que las ya hemos visto. Entonces vamos con cheques pendientes de agosto y cheques pendientes de septiembre.
Vamos a ir haciendo columna por columna para que nos queden las últimas de entradas y salidas. Vamos a ir conciliando inicial, final y después de entradas y salidas. Y los cheques pendientes de agosto en este caso eran 15.575. Como es una salida, restan los cheques pendientes. Rebajaron los saldos de libros, pero no han llegado a bancos, entonces no han sido rebajados de estos saldos según bancos. Y ya vamos teniendo las partidas conciliatorias de bancos. Vean que hay dos nuevas categorías de partidas conciliatorias que se llaman cheques cargados por el banco erróneamente a la compañía y depósitos acreditados por error del banco a la compañía. El banco también se puede equivocar, no solo hay errores en los libros. Entonces vamos con los depósitos acreditados por error. O sea, eso es que el banco nos dio plata que no nos correspondía a nosotros, los depósitos acreditados por error. Y los cheques más bien es al revés, son cheques que nos rebajaron de nuestras cuentas que no nos correspondían. Igual hago la separación, agosto, y cheques cargados por error de septiembre. Y esas ya serían todas las partidas conciliatorias en el caso de bancos. Vamos a empezar con los depósitos acreditados por error del mes de agosto, que son 1.420. Entonces, ese es muy sencillo a nivel de saldos. Ya vamos a ver qué pasa con entradas y salidas. En saldo es muy sencillo porque ese depósito no nos corresponde, entonces no está dentro de este saldo nuestro de libros. Por lo tanto, el saldo de bancos está sobrevaluado al acreditarnos un depósito que no era nuestro. Por eso resta en saldo. Y cheques cargados por error, más bien suma el saldo según bancos, porque son cheques que no son nuestros y el banco no los rebajó del saldo. Entonces está rebajado acá, pero en realidad no nos corresponde y nunca estuvo aquí. Entonces por eso tenemos que venir y sumarlo al saldo de bancos. Y acá ya tenemos el saldo ajustado de los bancos, que son 33.930 para el mes de agosto. Vean que todavía tengo una diferencia respecto al saldo ajustado de libros porque no he trabajado nada de libros. Hasta aquí estamos con bancos. Ahora vamos a ver qué partidas conciliatorias hay en libros. Me dice que hay un cheque sin fondos. Este cheque FNS significa cheque sin fondos. Entonces es la única partida conciliatoria del mes de agosto. Y esos cheques sin fondos son por 850. ¿Suman o restan? En realidad restarían esos cheques sin fondos. ¿Por qué restan? Porque resulta que fueron cheques que llegaron a cancelarnos al banco, pero no tenían fondos. Entonces el banco lo que hace es rebajarnos esos cheques de nuestros saldos y nosotros no los hemos registrado, no los habíamos registrado en agosto. Entonces estaban pendientes de registro y al ser plata que no llegó a nuestras cuentas por estar sin fondo, tenemos que venir y restar esos 850. Vean que la primera columna ya está totalmente conciliada, las de los saldos iniciales, solo con una partida conciliatoria en libros, pero en este caso con más en bancos. Y vamos a conciliar la columna de septiembre. Entonces vamos con los cheques sin fondos de septiembre. Que igual tenemos aquí cheques sin fondos por 425. En este caso, esos restarían igual que como lo hicimos acá con estos 850. Los extremos llevan los mismos signos. Lo que varía van a ser las entradas y las salidas. Ya tenemos el cheque sin fondos de septiembre. Es igual, un cheque que rebotó el banco porque no tenía fondos. O sea, tenemos inflado este saldo respecto al de bancos. Por eso venimos y restamos esos 425. Vamos a los depósitos en tránsito de septiembre. Tenemos que son 15.755. Entonces 15.755.
Igual suma, como lo hicimos en agosto, son depósitos que tenemos acá, pero que no han llegado al banco. Entonces los sumamos. Y los cheques pendientes, que son de 30,000 colones de septiembre, los restamos. ¿Por qué? Porque ya los rebajamos nosotros de nuestros saldos, pero no han llegado a cambiarlos al banco, entonces tengo que rebajar el saldo del banco en esos 30,000. Los depósitos acreditados por error, en este caso son 1,240, que rebajaría el saldo, porque igual son depósitos que el banco nos dio o nos favoreció y que no nos corresponden. Entonces tenemos que quitárselo al saldo de bancos. Y los cheques cargados por error vienen y restarían, que serían 592. Pero estos más bien suman al saldo de bancos, porque son cheques que nos rebajaron de nuestra cuenta y que no nos corresponden y que nunca llegaron acá. Entonces vean que ya está totalmente conciliada también la columna de saldo final. Una vez que tenemos saldo inicial y saldo final conciliado, ya se nos simplifica muchísimo conciliar entradas y salidas. Entonces vamos a conciliar entradas y salidas. Y vamos a ir trabajando con cada uno de estos extremos cómo afecta entradas y salidas. Entonces vamos con los cheques sin fondos del mes de agosto. En el mes de agosto ya vimos que había una partida conciliatoria de cheques sin fondos por 850. Ese cheque era una partida conciliatoria de agosto. Quiere decir que Libros tuvo que haber hecho esa corrección durante el mes de septiembre e incluir estos 850 como una salida en el mes de septiembre. Sin embargo, es una salida que bancos no tienen. Entonces, por eso, venimos y restamos en nuestras salidas 850. Y esa para la del mes de agosto. Para el mes de septiembre funciona al revés. ¿Por qué funciona al revés? Porque es de este mes. Entonces, tenemos un cheque que nosotros no hemos dado de baja. Banco sí lo dio de baja como una salida. Entonces, nosotros tenemos que sumarlo a nuestras salidas. Y ahí ya tendríamos los saldos ajustados de Libros. Vean que Libros en este caso fue mucho más sencillo porque solo tenía una partida conciliatoria. O sea, no habían errores, no habían notas de débito y no habían notas de crédito. Y ya tenemos Libros. Vamos con los depósitos en tránsito. Estos 30,000 era partida conciliatoria de agosto. Resulta que en el banco tuvieron que haber entrado esos 30,000 en el mes de septiembre y están incluidos en estas entradas. Pero el libro no lo tiene en septiembre porque fue una entrada de agosto. Entonces venimos y restamos en las entradas de bancos esos 30,000. Las de septiembre funcionan exactamente igual, nada más que con signo contrario. Sería sumando las entradas por 15,755. ¿Por qué sumamos entradas? Porque es un depósito en tránsito que yo ya tengo en entradas en mis libros, pero a bancos no ha llegado. Entonces se las sumamos a las entradas de bancos. Y ya ahí tendríamos depósitos en tránsito. Y vamos con los cheques pendientes. Estos cheques pendientes de agosto, el banco tuvo que haberlos registrado como una salida en septiembre, pero es una salida que el libro no la tiene en septiembre, sino en agosto. Entonces venimos y restamos de salidas 15,575. Y ya trabajé cheques pendientes de agosto. Ahora vamos con los cheques pendientes de septiembre, que funcionaría al revés. ¿Por qué al revés? Porque es un cheque pendiente de este mes. O sea, está en las salidas de Libros, pero banco no lo tiene. Por eso se lo sumamos a las salidas de bancos. Y vean que ya casi me voy aproximando. Lo que me hace falta es ver el impacto de los depósitos acreditados por error y de los cheques cargados por error. Vamos con los depósitos acreditados por error. Resulta que el banco se equivocó y en agosto nos había, entre comillas, regalado 1,420 que no eran nuestros. ¿Qué tuvo que hacer el banco para corregir eso? Incluirlo en el mes de septiembre como una salida en nuestro estado de cuenta.
Salida que nosotros no tenemos porque nosotros nunca registramos ese depósito que no era nuestro. Entonces tenemos que venir y restar en salidas 1004N porque no es una salida que nos corresponde a nosotros. Entonces se la tenemos que quitar al banco. Y los de este mes más bien funcionan al revés, porque este mes de septiembre el banco lo tiene como una entrada, pero yo no lo tengo como entrada. Entonces tengo que venir y restárselo a las entradas por 1240. Y ya ahí tengo los depósitos acreditados por error. Vamos con los cheques cargados por error. El banco nos quitó plata, por así decirlo, 925 en el mes de agosto. Vino en el mes de septiembre y nos lo incluyó como una entrada. Entrada que nosotros no tenemos porque nunca registramos ese cheque. Entonces tenemos que quitarlo en las entradas por 925. Y vean que totalmente conciliada la línea de entradas o la columna de entradas. ¿Y qué pasó con este cheque cargado por error de septiembre? El banco lo tiene como una salida de este mes, salida que nosotros no tenemos. Por lo tanto, tenemos que venir a restarle a las salidas de bancos 592. Y listo. Y conciliado la columna de salidas. Esta sería la conciliación por saldos ajustados. Siempre hay que hacer el asiento de ajuste, pero solo ajustamos libros porque nosotros no somos el banco para corregir estos errores. Entonces, lo único que tenemos que venir a registrar es una cuenta por cobrar y rebajar nuestro efectivo por los 425, que es nota por cheque sin fondos. O sea, fue un cliente que llegó, nos pagó, pero no tenía fondos el cheque. Por lo tanto, le tenemos que volver a registrar la cuenta por cobrar. Y ese sería el ajuste único al 30 de septiembre para la compañía de alfileres. Perfecto, ese sería el ejercicio número 3. Y vamos a finalizar el video con el número 4. El número 4 funciona en realidad muy similar a este. Entonces lo que voy a hacer es copiar esto, me sirve. Copiarlo. Es exactamente el mismo formato. Nada más que en este caso la compañía se llama El Mejor Vendedor. Entonces le cambiamos el nombre, El Mejor Vendedor. Y es por el mes de julio. Entonces, al 31 de julio. Perfecto. Entonces, acá tendríamos que el saldo inicial es al 30 de junio y el saldo final al 31 de julio. Vamos a borrar acá porque en realidad esto no nos... son del otro ejercicio estos datos. Entonces borramos y borramos el asiento que también es del otro ejercicio. Borramos las partidas conciliatorias. Puede ser que algunas se repitan, puede ser que algunas no. Y ya tenemos de nuevo el formato listo. Entonces lo que vamos a hacer es igual, vamos a ir viendo qué nos presenta el enunciado. Lo que nos da igual son una serie de partidas que hay que ir colocando en la conciliación. Entonces nos dan el saldo según bancos de junio, que sería 23.987.34 y el saldo de julio de 12.513.53. Nos da el saldo según libros también, que sería de 11.537.64 y el saldo final de 15.000.30.
Aquí el formato está sin decimales, ¿verdad? Pero al final igual estas diferencias sí están con decimales y nos debería de cuadrar. Sigue una línea que se llama abonos del banco. Este abonos del banco son las entradas. Siempre que nos digan abonos de bancos, son las entradas de bancos. Entonces, en este caso, las entradas serían 135.355.12. Y nos dan los abonos de libros, que los abonos de libros más bien son las salidas de libros. Entonces, en salidas tenemos 134.885.90. Vean que aquí tengo que determinar las salidas de bancos y tengo que determinar las entradas de libros. Esto no nos lo da el enunciado, pero por fórmula nosotros lo podemos sacar. Pues vamos a sacar primero las salidas de bancos. Acuérdense en que la ecuación decía que el saldo inicial más entradas menos salidas es igual al saldo final. Entonces, tengo saldo inicial que nos dan que es 23.987. Bueno, voy a jalarlo con todo y decimales. Tengo las entradas. Tengo X, que son las salidas, es la incógnita. Y eso debería dar igual a 12.514. Lo montamos como una ecuación. Entonces, lo que voy a dejar es la X como una incógnita. Entonces, lo que voy a hacer es dejar la X como una incógnita y traigo estos 12.000 a este lado. Entonces serían los 23.000 más los 135.000 y le quito los 12.000. Eso me daría que las salidas de banco son 146.820. Entonces lo que hice fue la ecuación, dejé la X sola y me traje y resté los 12.000. Vean que si incluyo 146.000, o voy a jalarlo como con fórmula para que me respete los decimales. Y vean que hago la validación. Más entradas menos salidas está dando el saldo final. Y esto es para sacar las salidas de bancos. Ahora vamos con las entradas de libros. Funciona exactamente igual. Tenemos que el inicial son 11.000, la X acá es la incógnita, tenemos las salidas que son 134 y eso es igual al saldo final de 15.000. Entonces, igual lo que voy a hacer es determinar las entradas de los, las entradas de los libros. Entonces, voy a dejar igual acá la X sola y lo que voy a hacer es los 15.000 menos los 134.000. Perdón, esos restaban, entonces van sumando al pasarlos al otro lado y le quito los 11.000. Y eso me daría que las salidas son 138.340. Las entradas, perdón. Es como resolviendo una ecuación. Y puedo validarlo también. Entonces, validamos que el inicial más las entradas que determiné menos las salidas me dan este saldo final. Entonces, aquí están las validaciones de cómo llegamos a las entradas y a las salidas de los libros. Y ya puedo trabajar a lo interno la conciliación. Entonces, vamos a ver qué partidas conciliatorias tenemos en este caso. Dicen cargos bancarios, esos cargos bancarios son partida conciliatoria de libros y ponemos cargos bancarios de junio y cargos bancarios de julio.
Después nos dan cheques sin fondos, entonces cheques sin fondos junio y cheques sin fondos de julio. Tenemos depósitos en tránsito, que esos van en los bancos. Junio, y acá nada más le ponemos julio. Tenemos cheques pendientes de pago. Cheques pendientes igual de junio. Y tenemos cheques pendientes de julio. Tenemos un error. Acá el enunciado nos da un error en cheque. Y tenemos un documento que el banco cobró a favor nuestro. Entonces esos vienen siendo como notas de crédito. Notas de crédito junio y notas de crédito julio. Y esas son todas las partidas conciliatorias de libros. Y de bancos nos falta aquí un cheque cargado por error. Nos cargó el cheque por un banco, el cheque por error. O sea, cheque cargado por error. Junio y julio. Y listo, ya tenemos todo el formato trabajado, entonces vamos a ir viendo primero los saldos iniciales. El primero es un cargo bancario de junio que no teníamos registrado y ese como es una salida, el banco tenía y nosotros no, tenemos que venir y restarlo a nuestro saldo. Cheque sin fondos era lo que habíamos visto en el 3. Es un cheque que un cliente llegó y nos pagó, no tenía fondos, el banco nos lo rebotó. Entonces teníamos que restarlo a nuestros saldos por 2.641. El depósito en tránsito de junio para el banco, que son 3.078. Está aquí como un aumento al efectivo, Libros lo tiene, pero banco no, entonces vengo y se lo sumo al banco. Hay un documento que el banco cobró a favor nuestro, que son estos 4.860. Entonces, suma nuestro saldo porque el banco lo tiene, pero nosotros no. Y cheques pendientes de pago, tenemos 14.460.12, que el banco no habían llegado estos cheques. Aquí sí estaban rebajados, se los rebajamos al saldo del banco. Y un cheque que el banco nos cargó por error, por 1.132.38, suma el saldo del banco porque nosotros no nos corresponde ese cheque, entonces hay que sumarle al saldo según banco ese efectivo que nos rebajaron por él. Y vean que totalmente conciliada la columna de saldo inicial. Vamos a conciliar saldo final. Entonces, lo mismo, tenemos un cargo bancario de julio que viene y resta saldo, porque el banco nos rebajó ese cargo bancario, nosotros no lo tenemos a final de mes, resta nuestro saldo. Hay un cheque sin fondos, igual, resta nuestros saldos en libros, porque es un cheque que no tuvo fondos, el banco lo rebajó, nosotros no, venimos y lo rebajamos al saldo. Hay un depósito en tránsito por 2.998.30. Se lo sumamos al banco porque nosotros lo tenemos como un depósito, no ha llegado al banco, se lo sumamos. Hay un documento a favor cobrado por el banco nuestro. Sumamos los 654.48. El banco lo tiene como un ingreso, como una entrada efectiva, nosotros no lo tenemos. Hay un cheque pendiente de pago o cheques pendientes de pago por 484.96, que igual el libro lo tiene, pero bancos no. Entonces hay que rebajarle al saldo de bancos esos cheques pendientes. Y el cheque cargado por error es exactamente igual, 194.40.
el banco rebajó de nuestro saldo este efectivo, nosotros no lo tenemos rebajado porque no es nuestro, se lo sumamos al saldo del banco. Y hay un error que es el último de este mes, de 29/16, que dice que Libros registró por menos ese cheque. Como es un registro por menos de un cheque, tenemos que venir y rebajar el saldo de Libros por los 29/16. Porque el saldo está sobrevaluado, registró una salida de menos. Entonces tenemos más efectivo que el banco. Y vean que totalmente conciliadas, inicial y final. Y partiendo de ahí es nada más hacerle una réplica a todo lo que tenemos acá, ya sean entradas o salidas, y todo lo que tenemos acá, ya sean entradas o salidas. Eso sí, analizando el signo que procede. Vamos con estos cargos bancarios. Estos cargos bancarios yo los registré o los tuve que haber registrado en julio, no corresponden a julio, el banco no lo tiene como una salida de julio, entonces venimos y lo restamos también en las salidas de julio. No es una salida de julio, sino de junio, el banco la tenía en junio, entonces restamos en salidas. Cargos bancarios de julio más bien funciona al revés, es una salida que el banco la tiene, pero nosotros no la tenemos, por eso suma en nuestras salidas. Cheques sin fondos es una salida que nosotros registramos en este mes, el banco no la tiene del mes pasado, por eso venimos y la restamos de salida los 2.640. Cheques sin fondos de julio es una salida que el banco tiene este mes, nosotros no la tenemos, está como partida conciliatoria de julio, por eso suma salidas. ¿Qué pasa con el error en cheque? Al ser una salida que registramos de menos, un cheque de menos, tenemos que venir y sumarlo en salidas. La nota de crédito es un ingreso que nosotros no teníamos a junio, lo tuvimos que haber registrado acá en julio como una entrada, el banco no la tiene, por eso venimos y restamos en entradas de este mes. Y los 654 más bien es una entrada que tiene que sumar. ¿Por qué? Porque el banco la tiene en entradas, nosotros no, por eso venimos y sumamos los 654. Y ya aquí tenemos los saldos ajustados de libros. Ya libros no tiene más partidas conciliatorias. Ahora hay que ver si con lo que vamos a incluir aquí ya llegamos a cero en esta. Vamos con los depósitos en tránsito. Estos depósitos en tránsito era de junio. Bancos tuvo que venir a registrarlos en julio. No es una entrada de julio que yo tengo, por eso rebajo las entradas de julio en el banco. Y este mes más bien funciona al revés. Son entradas de este mes que yo las tengo acá, bancos no, por eso vengo y se las sumo al banco. Cheques pendientes. Estaban pendientes de registro en junio. Bancos la tuvo que haber registrado en estas salidas. Como no están acá, entonces vengo y las resto de las salidas de julio. Vamos con los cheques pendientes de julio. Más bien este funciona también al contrario. Son salidas que yo tengo en julio que quedaron pendientes en julio por el banco, entonces vengo y se las sumo a las salidas del banco. Y vamos con los cheques cargados por error. El banco para hacer la corrección nos lo tuvo que sumar en las entradas de este mes. Yo no tengo esa entrada, por eso se lo resto a las entradas de bancos. Y vean que cuadrada la columna de entradas. Y el cheque cargado por error de julio es un cheque que el banco me lo está incluyendo como un cargo en las salidas de este mes. Yo no las tengo, por eso vengo y las resto en salidas de julio. Y vean que totalmente cuadrada, saldos ajustados, empatados de libros y de bancos. Y con esto finalizamos la conciliación, la práctica número 4. ¿Cuáles serían los ajustes? Hay varios, todos con fecha 31 de julio. Entonces, ¿cuáles serían esos ajustes? Podemos hacer un solo asiento para lo que aumenta el efectivo
y uno para lo que disminuye el efectivo o separados. Vamos con estos cargos bancarios. Los cargos bancarios es gasto por cargos bancarios contra efectivo. Y este sería por los 22. Y ahí tenemos el primer asiento que disminuye el efectivo. El segundo es por estos cheques sin fondos. Hay que volverle a registrar la cuenta por cobrar al cliente y disminuir el efectivo. Y esto por los 382. El error en cheque era de un pago a un proveedor, entonces tenemos que disminuir el efectivo. Cuentas por pagar contra bancos por los 29. Todos estos han disminuido mi efectivo. Y el último sí lo aumenta, que es un documento que el banco cobró a mi favor. Entonces aumentamos el efectivo. Contra documentos por cobrar. Y ese es el último asiento. Recuerden que los del banco no me tocan ni hacerlos, sino los de la empresa. Aumentando en 654. Aquí son 29 positivos. Muy bien, esos serían los asientos de la conciliación. Y con eso finalizamos el video. Entonces hicimos el 3 y el 4, ¿verdad? De las prácticas de conciliación, y ya en clase habíamos visto en conjunto la 1, la 2 y la 8. Y con esto entonces, lo nuevo en realidad aquí es el tratamiento de estos depósitos acreditados por error y de los cheques cargados por error. Por el resto está totalmente visto entonces las conciliaciones cuadradas. Muchas gracias.